Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver los 5 errores que cometemos cuando hacemos precalificación de clientes. Somos Marcela Upfal y Mati Majersky y bienvenidos. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Muy bien, como todos los jueves acá enfocada en estos 20 minutos de Real Estate que te digo. Tengo realtors que me llaman y me dicen: Marcela, ya estoy lista para tus 20 minutos. Me encanta esto porque contribuimos y no competimos. La verdad que lo disfruto un montón, así que espero. Y este episodio es muy importante. Tomen nota porque vale la pena que lo tengan en cuenta. Así es, pero antes de arrancar, te quiero preguntar a vos, porque vos ¿dónde estuviste estos últimos 2 días? Contame. Bueno, estuvimos en Dallas anteayer y ayer en Houston dando presentaciones y hablamos y la gente se quedó con unas ganas de seguir aprendiendo. Así que por eso hoy tenemos un montón de gente en este episodio de cuáles son los errores más importantes a la hora de precalificación. Bien, y vamos a arrancar entonces con el número 1. El número 1 es no preguntar por qué, no saber el sentido del cliente. ¿Y qué queremos decir con esto, Marce? Mira, Matías, la verdad, a veces nos enfocamos en la propiedad, nos enfocamos en el cuándo, nos enfocamos en el cuánto, pero lo más importante es en el por qué. El por qué te va a determinar y te va a ayudar incluso al cierre de la transacción. Si la persona te dice, por ejemplo, quiero comprar una casa, vos le tenés que decir como realtor, ¿por qué querés comprar la casa? No enfocarte en cómo es la casa, sino en el porqué, en el dolor de la persona, en cuál es el problema. Ahí es donde nos tenemos que enfocar y enfocarnos en más de un porqué. Si la persona te dice, el señor cliente te dice, por ejemplo, quiero comprar una propiedad de inversión. ¿Por qué querés comprar una propiedad de inversión? Y tengo el dinero en Colombia y hay mucha inflación. Déjalo hablar. ¿Y cómo está Colombia? O sea, que él te diga el dolor directamente, ¿no, Mati? Exactamente, y es importante repreguntar varias veces. ¿Por qué tenemos que repreguntar varias veces? Porque en general, cuando uno responde a veces termina siendo superficial. Entonces, como decía Marcela, ¿por qué querés comprar, hacer la inversión? Bueno, porque quiero una rentabilidad, porque quiero fijar mi patrimonio. ¿Y por qué querés fijar tu patrimonio? Y bueno, porque tengo 3 hijos que quiero pagarles la universidad. ¿Y por qué querés pagarles la universidad? Bueno, porque ellos no tienen ingresos, no tienen trabajo y a los 19 años no van a poder pagar esa universidad. Entonces, nosotros tener el conocimiento profundo de realmente por qué quiere hacer la inversión, lo que nos ayuda es a resolver su problema. Acuérdense que nosotros somos personas que tenemos que resolver los problemas que tienen los clientes desde el punto de vista justamente de esa inversión o de esa necesidad de vivienda, ¿no? ¿Por qué te querés mudar? Bueno, me quiero mudar porque la casa donde estoy es muy chica, o el barrio es inseguro, o necesito una casa que tenga una piscina, una pileta, o necesito un lugar que esté cerca de tal colegio, o que el área sea de un área de mejores escuelas. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando con la transacción, nosotros estamos bien enfocados en lo que necesita el cliente. Un error muy común por no saber por qué es empezar a mostrar casas y a mandar propiedades y a mandar cosas que el cliente claramente lo que nosotros le estamos mostrando al cliente es que no sabemos lo que necesita. Cuando nosotros le mandamos una propiedad al cliente que el cliente no cumple con sus expectativas, es porque finalmente no entendemos nosotros qué es lo que ese cliente quiere, ¿no, Marce? Así es lo más importante es identificar cuál es el problema del cliente y la propiedad va a ser el puente para solucionarlo. Nosotros somos la solución del cliente, que el cliente nos vea como una necesidad a nosotros. Entonces, es muy importante enfocarse en el por qué. Yo creo que no enfocarse es el error número 1 de la mayoría de los realtors y ahí está en la diferencia de una buena precalificación o no, ¿no, Mati? Así es, y eso lo que nos da es que cuando el cliente empieza a ir para atrás, cuando el cliente no quiere hacer la oferta, cuando el cliente empieza como a dudar, simplemente la pregunta que nosotros le hacemos es: ¿vos te acordás por qué querías hacer todo esto? O sea, ¿te acordás que vos querías pagar la universidad de tus hijos? ¿Abandonaste la idea de pagar la universidad de tus hijos? Entonces el cliente retoma de nuevo desde su porqué y entonces dice: no, tenés razón, tenía que avanzar acá. Y entonces es una forma de darlo vuelta esto, ¿no? Entonces esto también nos lleva al punto número 2, que es la duración, ¿no? ¿Qué pasa con la duración aquí, Marce? Bueno, nosotros tenemos que hacer muchas llamadas de precalificación. No podemos estar 45 minutos hablando con el cliente, preguntarle del perro, del gato, de toda la vida y no llevar a lo que es
el objetivo de la primera llamada. Entonces, la duración tiene que ser 7 minutos, máximo 8 minutos. Y tiene que ser las 5 preguntas de calificación, que ahora las puedes decir, Mati, si querés, pero las 5 preguntas de calificación tienen que ser en 7 u 8 minutos, no extenderse, porque nosotros tenemos que hacer muchas llamadas de precalificación. Entonces, ¿cuáles son las 5 preguntas claves de precalificación? Bueno, son ¿por qué?, ¿cuánto?, ¿qué quiere?, ¿dónde? Y ¿para cuándo? Son 5 preguntas que tenemos que hacer en esos 7 minutos, y el objetivo de la primera reunión es llevarlos a una segunda reunión. El objetivo no es estar hablando 3 horas con el cliente, no es darle toda la información, de hecho no es darle ninguna información. La primera llamada es para preguntarles información. En la primera llamada tiene que haber preguntas, no respuestas. ¿Por qué? Porque si nosotros no preguntamos, mal podemos ofrecer. Nosotros no podemos estar hablando con un cliente con el que no sabemos qué quiere, no sabemos qué necesita, no sabemos para qué lo necesita. O sea, nosotros tenemos que hablar con el cliente y preparar esa segunda reunión donde justamente le vamos a hablar de lo que él quiere. También hay un tema de inversión de tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos pasa que estamos 1 hora hablando con un cliente, le contamos todo, le dimos todo nuestro conocimiento, le dimos toda nuestra información, le hicimos un análisis perfecto del mercado, lo entendimos perfecto, nos hicimos amigos, ¿sí? Los clientes, acuérdense, no quieren amigos, quieren a alguien que les solucione un problema, ¿sí? Una cosa es generar cierta empatía y otra cosa es que al cliente le interese que le hagas perder 1 hora de su tiempo. Y entonces, después de ese llamado, lo volvemos a contactar y no nos contesta más. Claro, perdimos 1 hora. Así es, Matías. Cuando uno le da toda la información, incluso psicológicamente, ya no lo necesita más. Entonces, es importante, si el cliente te dice, ¿y me conviene abrir una LLC o comprar a nombre personal? Te lo pregunta en la primera llamada y vos le decís, eso justamente es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar en la segunda llamada. Y te pregunta, ¿pero compro financiado o compro cash? Sí, señor cliente, eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a hablar en la segunda llamada. Entonces, enfocarse en la precalificación. El doctor, por ejemplo, no te deja hablar. Te hace las preguntas que él necesita. Vos tenés que diagnosticarlo en la precalificación. Entonces, no dejemos que el cliente nos haga preguntas, porque el que hace preguntas es el que maneja la conversación. Entonces, somos nosotros que tenemos que hacerle las preguntas en los 7 u 8 minutos, Matías. Así es, y bueno, vos decías bien del doctor, ¿no? Cuando vamos al doctor no nos tiene 1 hora hablando de nuestra familia, de que si somos de tal equipo de fútbol, de que si nos gusta esto, si nos gusta lo otro, no nos tiene 1 hora perdiendo el tiempo, sino que lo que hace es una evaluación, ¿sí? Nos hace justamente las preguntas: ¿dónde te duele? ¿Cuánto es que te duele? O sea, trata de identificar nuestro dolor, ¿sí? Para poder resolver ese dolor, y en eso tenemos que estar focalizados. Además, es muy distinto si nosotros, o sea, usamos 7 minutos para precalificar a un cliente y después no nos contesta más, que si usamos, o sea, 1 hora para precalificar un cliente y después no nos contesta más, ¿no? Porque en 1 hora a 7 minutos por cliente podemos hacer 6, 7, 8 clientes en la misma hora, ¿no? Entonces es muy importante esa situación, ¿no, Marce? Sí, así, y incluso a veces los clientes me dicen, Marcela, bueno, nos encontramos en la oficina, un cliente que no lo conozco, nos encontramos en la oficina, y yo le dije, primero te tengo que llamar para hablar un poquito con vos. No me voy a la oficina con un cliente que no conozco y me pierdo 1 hora, 1 hora y media, porque puede ser que ese cliente no sirva. Y entonces yo en esa 1 hora y media puedo calificar a 6, 7 personas. Entonces cambia mi organización, mi horario y mi tiempo que le voy a dedicar a esa persona, que puede servir o no. ¿No, Mati? Así es. Y con esto vamos a ir entonces al punto número 3, que es no tratar al cliente de igual a igual, posicionarlos por debajo del cliente. ¿Y qué es esto, Marce? Claro, a veces le decimos, señor Juan, ¿usted le gustaría ver una propiedad de 2 dormitorios? No, sin ser irrespetuoso, sin ser fresco, sin ser maleducado, nosotros tenemos que tratarlo de igual a igual. Que seamos, el doctor te trata de igual a igual, nosotros tenemos que tratarlo de igual a igual. Entonces, decirle, Juan, ¿por qué quiere mudarse a esta área? De igual a igual. ¿Quedó claro eso? Eso es importantísimo. Bueno, lo más importante de esto también es que, o sea, cuando nosotros nos posicionamos por debajo de ese cliente, ¿sí? El cliente nos tiene a nosotros de asistente y nosotros tenemos que representarnos en el cliente como el experto. O sea, nosotros tenemos, el cliente
nos debe a nosotros nuestro asesoramiento. Entonces, ¿por qué es común que nosotros nos posicionemos por debajo de los clientes? Bueno, razón número 1, porque no tenemos suficientes clientes, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos un solo cliente, ¿sí?, nos transformamos en el asistente de ese cliente porque nos queremos, justamente como hace Marce, agarrar del cliente, ¿no? Nos queremos agarrar del cliente porque es el único que tenemos, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, salimos de conquista, ¿no? Y tenemos una sola chica que nos miró en esa noche, y una sola chica que nos habló, y una sola chica. Entonces, claro, nos agarramos de ella porque es la única que me dio, o sea, el paso, ¿no? Entonces, con los clientes es igual. Si yo tuviese en la noche, tengo 20 chicas para elegir, ¿sí?, no estaría pidiendo por favor ni nada, simplemente estoy eligiendo a ver con quién atender. Esto mismo pasa con los clientes. Y acá viene algo muy importante, que es la estrategia de generación de leads y de clientes, de poder saber cuándo tengo mi próximo cliente, cuándo voy a tener mi próxima venta. Entonces es muy importante estar en una compañía y en un equipo, ¿sí?, donde te enseñen justamente a cómo hacer esa generación de leads para tener suficientes clientes para poder sentirte a la altura. Y por otro lado, algo muy importante en este tema es también la capacitación, porque parte de por lo cual yo me siento por debajo del cliente es porque no me siento suficiente, y eso tiene que ver con el entrenamiento, con la capacitación, con cuánto tiempo invierto diariamente, cuánto tiempo es el que vos te capacitas diariamente. El otro día estábamos viendo en una presentación que si vos te capacitas 16 minutos por día durante todos los días de un año, en un año vas a ser mejor que el 95% de las personas. Pero cuando yo hago esta pregunta, la mayoría se capacita 0 minutos por día. ¿Qué decís, Marce? Sí, quería decirte algo cuando hablaste de los leads. Es muy importante que no compres los leads. Es muy importante que no dependas de alguien que te dé los leads. No dependas de un broker que te dé los leads. Ellos están controlando tu negocio si vos estás dependiendo de alguien que te dé los leads. Vos tenés que saber cómo generar tus propios leads para poder tratar de igual a igual a un cliente y para poder decirle que no a un cliente cuando quieras. Y de tratar igual a igual a un cliente, podemos también agregar el hecho de que a veces cuando viene una persona que quiere comprar 3, 4 millones de dólares, nosotros lo precalificamos diferente. No le preguntamos cuánto quiere gastar en esta inversión porque pensamos que el cliente puede comprar lo que él quiera, y a veces no es así. Vos le mostrás propiedades y él te dice, no, en esta inversión quiero gastar $500,000. Entonces, la precalificación tiene que ser igual cuando es un cliente de 200,000 que cuando es un cliente de 3, 4 millones de dólares. No ponernos nerviosos, no tratarlo como un superior a alguien que quiere comprar muchas más propiedades. Entonces, Mati, eso es sumamente importante. Y lo que vos dijiste también, de capacitarnos y entrenarnos, nos lleva al siguiente punto de este tema, ¿no? Que es no saber descalificar. O sea, nosotros tenemos un trabajo que es descalificar clientes. ¿Por qué hablamos de descalificar clientes, Marce? Claro, porque si el cliente no sirve, no está listo, no es realista o no cumple con las condiciones, nosotros tenemos que directamente decir que no. La precalificación, como vos dijiste, es una descalificación. Y si sabemos en la cabeza, en nuestra mente, que de 10 clientes que vamos a llamar, 8 nos van a decir que no, estamos recibiendo el no con ganas y seguir next, este no, descalificar, como decís vos, Mati. Es tan importante el no como el sí. Entonces, si sabemos que de 10, 8 nos van a decir que no, es importante saber que esos 2 los tenemos que calificar en 7 minutos, enfocarse en el por qué y tratarlos de igual a igual, ¿no, Mati? Así es, fíjense, por ejemplo, cuando queremos descalificar, de nuevo volvemos al tema de las relaciones, ¿sí? Nosotros estamos buscando, por ejemplo, una esposa, ¿sí? Entonces, el trabajo nuestro justamente es descalificar, es ver cuáles no de todas las personas disponibles, de todas las chicas disponibles, es decir, bueno, esta no me gusta porque no es de mi misma ciudad, esta no me gusta porque no la veo como para la madre de mis hijos, esta no me gusta, o sea, distintas cosas que uno va tachando, ¿sí? Para que quede un set más chiquito de justamente los que quieren avanzar. Por ejemplo, nosotros analizamos la necesidad que tiene el cliente. ¿Tiene necesidad de comprar? O sea, ¿necesita comprar esa casa para ir a vivir? ¿Necesita hacerlo ahora?
si tiene urgencia. Estamos viendo ciertas cosas que analizamos para entender si realmente ese cliente es el cliente sobre el que tenemos que trabajar en este momento. ¿Tiene realismo? O sea, por ejemplo, no, quiero comprar una propiedad en Miami, en South Beach, alrededor de $70,000, ¿no? Entonces, hay clientes que por ahí, porque no conocen, a veces por falta directamente de realismo, simplemente nos hacen planteos de que quieren una rentabilidad del 20% anual, ¿no? Nos hacen planteos de situaciones que son imposibles. ¿Tienen la capacidad de comprar? O sea, ¿pueden comprar ahora? O sea, ¿tienen el dinero para comprar ahora o tienen que vender una casa para comprar ahora? Un cliente, o sea, algunas veces vemos realtors que le están mostrando cosas al cliente y cuando le preguntás, tienen que vender una casa, ¿no? O sea, nosotros nunca jamás avanzamos sobre un cliente que no tiene el dinero para ir a dejar la reserva en este momento, porque justamente el cliente lo que está haciendo es viendo el mercado, viendo qué onda, viendo qué puede hacer, cuál es su posibilidad, y por ahí después de todo eso se retira del mercado. Entonces, nosotros, acuérdense esto, cuando nosotros le decimos que sí, o sea, algo, como decía Marce, le estamos diciendo que no a otra cosa. Entonces, el punto es si yo tuviese miles de clientes para llamar por día, si tuviese miles de clientes para cerrar hoy, ¿atendería al cliente que me está haciendo pasear por toda la ciudad, mostrándole y mandándole fichas y mandándole cosas permanentemente? Bueno, la respuesta es no. Entonces, lo que tengo que ver es por qué no estoy teniendo suficiente cantidad de flujo de clientes, por qué me levanto a la mañana y no sé cuántas ventas voy a cerrar hoy. O sea, eso es lo que tiene que estar en nuestra mente para poder entender justamente esto, cómo descalificar clientes para encontrar, ¿sí?, los clientes que son importantes. ¿Qué decís, Marce? Así es, y cuando hablamos de la descalificación porque el cliente no está listo, no lo dejamos ahí y no lo llamamos más, lo mandamos a nuestro email marketing automatizado. Nosotros tenemos un sistema de que si el cliente no está listo, automáticamente le va a hacer el follow-up al cliente. Pero no, porque si no tenés eso ya organizado, no podés ni llamar a un cliente. Lo primero que tenés que hacer también es organizar tu email marketing bien automatizado, ¿no, Mati? Así es, y esto es muy importante, de nuevo, tener toda la estructura completa de cómo es un proceso completo desde que yo no tengo clientes hasta que cierro una venta, ¿no? Y esto es lo que te da el coaching. Nosotros tenemos un sistema de coaching donde nos dan ese coaching y básicamente entonces podemos ir creciendo en todas estas cosas. Y vamos al punto número 5 y último, y el más importante de todos, que ¿cuál es, Marce? No practicar. Y la verdad, si vos no practicás y con tus realtors, con tus compañeros, ¿con quién practicás, Mati? Con el cliente. Ouch. Eso es doloroso, ¿eh? ¿Por qué? Porque si practicamos con el cliente, ¿qué es lo que pasa? Cuando practicamos con el cliente, lo que pasa es que por no saber, por no tener el entrenamiento adecuado, o sea, justamente, si tenemos 10 llamados que hacer, donde solamente 2 nos van a decir que sí, que quieren hablar con nosotros, pero de esos 2, la mitad los perdemos porque no sabemos trabajar, o los 2 los perdemos porque no sabemos trabajar, realmente vamos a estar haciendo llamados y llamados y llamados y llamados y llamados, y nunca jamás vamos a lograr el objetivo y vamos a terminar totalmente frustrados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tenemos grupos de qué, Marce? Claro, nosotros tenemos grupos de práctica todos los días, semanalmente, de 15 minutos, hacemos un roleplay cada uno, y esa llamada rotamos con quién. A veces te tocan top producer, a veces te toca gente más nueva, pero vemos diferentes ángulos de cómo hacen la llamada. Entonces practicamos todos los días, rotamos de persona, con una frecuencia diaria que te hace estar listo para la llamada con el cliente. Entonces es sumamente importante, y con esto vamos a terminar este episodio de los errores de precalificación, de no practicar, error más importante de los realtors. Y si no tenés con quién practicar, obviamente contactanos, que nosotros tenemos nuestro grupo de prácticas de conversación de venta. A veces nos enfocamos en la precalificación, a veces en las técnicas de cierre. Tenemos 23 técnicas de cierre que hacen que la venta se transforme en un cierre exitoso, ¿no?
Así es, y esto de nuevo es muy muy importante porque es lo que hace la diferencia entre tu performance, entre que tengas que llamar a 100, a 10 o a 1 y puedas entonces entender cómo son todos estos pasos y avanzar rápidamente y sobre todo no frustrarte, ¿no, Marce? Así es. Bueno, nos despedimos los jueves, siempre a las 9 de la mañana, hora del este. Nos pueden ver en este episodio de 20 minutos. Muchas gracias, Mati. Buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Chao.